Señores, nuevamente aquí con ustedes. Antes de que posiblemente la mayoría quizás, o algunos, o muchos, o pocos, no sé, estén ya fuera de Lima, provincia, fuera del país, qué sé yo. Pero igual aquí su estimada Camila Ugarte les va a dejar esto porque sí, yo tengo que trabajar durante estas famosas fiestas patrias. A ver, como les mencioné en el short, ¿ya? Interesante esa parte de Plaza San Miguel. No lo había visto. Anyway, el testamento. Para seguir complementando con esa parte de derecho sucesorio en general. El testamento en términos simples es la voluntad, y no voy a decir la última, porque muchos dicen es la última voluntad de la persona. Sí, pues, pero ¿y qué pasa con la modificación, ampliación o revocatoria de testamento? Técnicamente, bueno, pues es la última voluntad en el sentido de que va a atestar a una persona, es decir, va a dejar su voluntad, ¿correcto? Pero la verdad yo no estoy muy de acuerdo con el término de que sea la última, porque para eso existen lo que acabo de mencionar, esas figuras complementarias. Sencillamente es la voluntad de un tercero, que incluso puede tener solo 20, 25, 30 años, pero tiene un fideicomiso, tiene herencia o legado, ¿no?, que le fue otorgado por tercero, y entonces igual decide dejar testamento. Y quizás nunca lo cambia, fallece soltero, soltera, qué sé yo, o con hijos extramatrimoniales, no necesariamente matrimoniales, y ahí se da el tema. El testamento es eso, el otorgamiento simple y llano de voluntad, le hace, entiendas entre comillas dobles, última, ¿no?, con las atingencias que he señalado, de una persona acerca de cómo es que va a distribuir, repartir o cómo desea que cuando ya no se encuentre en vida su voluntad se cumpla. Ahora, claro, su voluntad se cumpla, y no necesariamente porque a quienes constituya como herederos y o legatarios vayan a hacerlo, sino porque puede dejar la figura del albacea, que se en otro momento, pero en términos simples, para decirlo así, el albacea es una suerte de representante legal en vida del cumplimiento de la voluntad de lo que dejó el testador. Y digo él, entiendan siempre, ya voy a dejar de estar repitiendo, ya a partir de agosto yo ya voy a estar dejando de decir él es él o ella, porque se entiende para mí y por la RAE misma que él involucra varón y mujer, independientemente de la orientación sexual. Y lo voy a decir así porque yo soy bien open mind, Dios santo, solo Perú y muchos países latinos todavía. No diría iberoamericanos, pero sí muchos países latinos siguen con ese tema de ya saben, ya no. Hashtag, you know. A ver, siendo así el testamento, eso quiere decir que, y ahí viene la parte de predios que les decía en los shorts que les envié. Los bienes están conformados, bueno, primero el tema de qué cosa, no solamente es el testador, que puede estar casado o no con su cónyuge, o puede estar como concubino, sin unión de hecho, e igual cada uno, ya sean casados o concubinos, sin unión de hecho, o con unión de hecho, lo hacen de manera individual. No existe, es inválido si es que se da, el testamento en conjunto, no. Pueden ser casados, pueden ser concubinos propios con unión de hecho inscrito, o sencillamente concubinos y punto, pero tienen que otorgar de manera unilateral, porque el acto jurídico testamentario es eso, unilateral, es acto jurídico, no es un contrato. Por lo tanto, sean casados o no, bajo las formas que les acabo de mencionar, el testamento siempre va a ser por unanimidad, es decir, solos, unanimidad en el sentido de solitario. Y los testigos se requieren que solo tengan la mayoría, ¿ya? No se vayan a equivocar con el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que en otro momento hablaré sobre eso, ya es otra situación. Que ahí sí, 2 testigos mayores de 25 años. Aquí no, aquí es mayor solamente de 18 años, 18 años para arriba. 2 testigos que pueden ser incluso hasta dependientes de la notaría, pero que no estén en planilla. Practicantes, preprofesionales o profesionales, pero que no estén en planilla. De verdad, puede ser cualquiera, hasta la señora que vende el jugo al costado, no sé, la señora que vende el periódico a la esquina. Eso es irrelevante. Al notario le es irrelevante. Eso, ¿correcto?
Lo que importa es lo que dice el testador. Ahora, ¿qué cosa va a decir? En la relación de bienes que va a señalar, independientemente de, obviamente, de que se consignen sus generales de ley, cuando nació, quiénes fueron sus padres, y tuvo o tiene hijos matrimoniales, si se casó, si se separó y la persona vive, no sé, si es un él, Juanita Flores, su esposa que está separada de ellos vive en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, o viceversa, ¿no? El género es indiferente acá. El punto es que tiene varias propiedades, pero ninguna está inscrita. O vamos a ponerlo así, tiene 5 propiedades, de las cuales solo una está inscrita y es urbana. Las 4 restantes son propiedades en expansión urbana, o también podemos decir que son rústicas, rurales. Porque ahí está lo interesante que más adelante hablaremos, y entre paréntesis les digo, hagan preguntas, aprovechen, porque de verdad yo les doy la carne, no les doy el hueso. El derecho como tiene que ser, señores, simple y llano. Así como en este hermoso árbol que se ve y la base que lo sostiene, esa base que lo sostiene, simple y llano. Aunque le costó mucho, por supuesto, generar las raíces. Anyway, el punto es que en la relación de bienes que señala en testamento, porque ya hemos estado hablando de la sucesión intestada, el testador va a decir, bueno, pues tiene 5 hijos, tiene 3 propiedades, ya les he mencionado cuáles podrían ser las variables de esas propiedades, y dice, pues a ver, 5 hijos, 3 propiedades, ya. Una propiedad se lo quiere dejar a uno exclusivamente de los hijos. Los 4 hijos restantes sobre las 2 propiedades. En una de las propiedades entran 3 o 2 hijos y en la otra la comparten todos. Sí, puede hacer eso, porque son los bienes de ese testador, ¿correcto? De ese testador, que incluso se haya puesto de acuerdo con si fue casado o está casado, o tiene unión de hecho inscrita, ¿correcto? Igual se ponen de acuerdo para que sea de esa forma, solo que está prohibido el testamento en conjunto, por eso no existe, ¿correcto? Disculpen la redundancia de la palabra. Entonces, ¿quién supuestamente va a hacer cumplir eso? El albacea, que es una suerte, como les dije, de representante legal en vida. Genial. Pero ¿qué sucede si ninguno de los 5 propiedades, o de las 3 propiedades con respecto a los 5 hijos, específicamente, no está inscrita en registros? Y si alguna de las propiedades, de las 3 propiedades, estuviera solo como terreno inscrito, ¿qué pasa con la fábrica? Porque ya hay fábrica, porque esos terrenos de repente los adquirieron hace, no sé, pues 20 años, 30 años. Lo compraron como un lote de terreno y ya. Pero ya hay una fábrica en uno de repente de 3 pisos, en la otra de 5, en la otra de 4 pisos. ¿Correcto? Pero la declaratoria de fábrica nunca fue efectuada. Es más, no solo no se hizo la declaratoria de fábrica, sino de repente de las 3 propiedades solo una está inscrita y las otras 2 no. No tienen inmatriculación, es decir, no tienen una partida registral en SUNAR, específicamente en registros públicos como tal, en el registro de predios, porque así es, antes llamado registro de propiedad inmueble. No estaba. Pero encima hay fábrica, o sea, hay que hacer el saneamiento de la propiedad, que eso es materia justo de predios, que como les dije, #Covizón. Ahí viene el tema de eso, porque una cosa siempre va ligada en el tema del derecho, es como tejer, como dirían en esa película de ¿cómo se llama? Las aventuras del rey Cusco o algo así, pero creo que es la serie, pero en fin, algo así, tejía y con gancho, igual, es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Las propiedades tienen fábrica ya no son terrenos, ya no está solamente una inscrita y las demás no están inscritas, las otras 2. Y decide decir, pues no, de los 5, miren, el hijo 1 y 2 se va a quedar con la propiedad 2. La propiedad 1 se queda a favor del hijo 3. Y la propiedad 3 se queda a favor del hijo 1, 2, 3, 4, 5, de todos. Y el testador o la testadora, que podría ser su esposa o concubina, qué sé yo, según sea el caso que se dé, sencillamente dice, bueno, vamos a decir, como tienen varios pisos cada edificación de ese terreno, inscrito uno o no inscrito los demás, ¿correcto?
El primer piso para fulano, el primer piso para sutano, y así sucesivamente. Pero eso es todo. Y en testamento sí, entre paréntesis vamos a decirlo, en compra-ventas también se puede hacer, pero eso no es inscribible. En el testamento lo que se inscribe es la voluntad. Así es lo que desea. Pero él o ella pueden decir, sí, el piso, los pisos, como les menciono, de fulano, vengano, para sotano, y hasta el nieto lo puede incluir como legado, que es otro tema relacionado al testamento, por el tercio de libre disposición. Señala lo siguiente: los pisos, los aires, la azotea, mayormente conocida como tal. Pero como no están independizados, la pregunta es, ¿eso se va a poder inscribir en registros como lo que quiere en esa distribución? Señores, la respuesta es bien simple: no. Y como les vengo diciendo, y ojo, y vuelvo a decirlo ya una de las pocas veces, termina el mes de julio y yo ya en agosto voy a ser menos repetitiva con el tema de, ¿se acuerdan del vídeo? ¿Se acuerdan del video audio? ¿No? Ya no, pero poco a poco. No, lo que se inscribe es la voluntad de su testamento, de su otorgamiento, de la designación en realidad de sus herederos, ¿correcto? Herederos forzosos o herederos en calidad de legatarios como tal. Eso es lo que se inscribe. Porque si no está independizada la propiedad, como lo está describiendo, de que el primer piso de uno de los 3 terrenos es para A, para B, para ABCD, qué sé yo. Sencillamente eso no se va a inscribir en testamento. En el registro de testamentos pertenece al registro de personas naturales, de registros públicos en general, donde hay otra serie de registros, como el registro de sucesiones intestadas, el registro de personas naturales en sí misma, el registro de testamentos, el registro de poder y bla, 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 bla. Ese es tema de derecho registral que en otro momento podemos hablar. Entre paréntesis, hashtag pregunten, porque de verdad la carnecita la doy yo. Así nomás, nadie les va a dar gratuitamente una respuesta puntual y llana sobre un tema. Seguimos. Entonces, lo que se inscribe en el registro de testamentos es esa, la voluntad de la designación de herederos, de legatarios, ¿correcto?, de las propiedades que tiene, pero nada más. Eso va en el registro de testamentos. ¿Qué va al registro de propiedad? Solo, les acabo de mencionar en el ejemplo, una propiedad está inscrita. Entonces, ahí se inscribe el tema del testamento. Pero, ojo, el otorgamiento del testamento cuando la persona ha fallecido se llama ampliación del testamento, así se le dice en vía notarial, y se va al registro de propiedad. Se inscriben a todos los herederos, a todos. ¿Cómo es que se va a repartir según lo que es el testamento? No se inscribe eso. Lo que se escribe es que Perico de los Palotes falleció, se hace la ampliación del testamento, se inscribe en el registro de propiedad, primero obviamente en el registro de testamento, luego en el registro de propiedad, de la propiedad que está inscrita, para la redundancia, del inmueble que está inscrito en registros, y nada más. El hecho que ya he dicho que los pisos y demás, eso no, porque no hay independización. Y en tanto no haya una independización, sencillamente eso no es que sea un cero a la izquierda, no es que la H sea invisible a pesar de ser muda, no, sino que sencillamente hasta que no se haga una declaratoria de fábrica no va a tener eficacia. Eso no invalida el testamento, no lo invalida, sino que no hay eficacia en cuanto a lo que está señalando o lo señaló en su voluntad, ¿correcto? Por eso les decía, eso está ligado al tema del registro de predios, al tema del sistema predial en general. Teoría, ojo, independientemente de lo que se señala en ámbito notarial, en ámbito registral. Estamos hablando de derechos reales, Código Civil. El testamento es por default, como les dije, lo supletorio de la sucesión intestada. Y hay sucesiones intestadas mixtas, porque hay, en el caso del testamento, revisen el Código Civil, y para los que de repente, obviamente, no son abogados, se los digo. Hay impedimentos, hay situaciones de nulidad testamentaria. Por ejemplo, no pueden 2 cónyuges o 2 concubinos o 2 integrantes de la unión de hecho inscrita otorgar testamento en conjunto. Eso no se puede hacer, así simple.
técnicamente les diría, es nulo el acto jurídico que se realice de esa forma. Pero es lo mismo, no existe, no se puede, punto, ¿ven? Simple, el derecho es sencillo, así como se los doy yo, de manera coloquial. No bla 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 y bla 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 y que el abogado, como les dije en un momento, les va a pedir un montón de plata o al inicio tal y se acabó. No, señores, yo de esa manera no trabajo. Entonces, ¿qué sucede? La nulidad del testamento no solamente abarca la nulidad en sí del acto jurídico como tal, es decir, que pudo haber sido otorgado ante una persona que no tiene la capacidad para tal, es decir, no se otorgó ante un notario, no se otorgó ante un juez de paz no letrado, estamos hablando de provincia para el fondo, para decirlo de alguna forma, correcto, porque ya los jueces de paz no letrados casi no existen de verdad en todo el país, sino que se realizó ante una autoridad incompetente. Ya había notario, por ejemplo, en una provincia, pero todavía también existía un juez de paz no letrado, y ahí lo hicieron, porque así se hacía antes que existiera el tema del notariado. Pero si ya hay notario y lo hacen ante un juez de paz no letrado, es nulo el testamento. Las cláusulas testamentarias también, porque no es que solo por el testamento se puede declarar nulo. Hay cláusulas específicas que, a pesar de que la persona pueda ser notario o juez de paz no letrado, no lo sabe. Con todo respeto al sector notarial, podrán haber pasado por un, entre comillas, doble, lo digo yo, sí, lo digo yo. A ver, desmiéntanme, porque hay vídeos, audios y demás de muchos concursos que demuestran lo contrario. Y ojo, aquí no estoy de ninguna manera haciendo ninguna infidencia, ni para nada, no me van a decir cosas penales o civiles, no, porque eso es de dominio público para las personas que concursaron y no ganaron, porque bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí nada más. Hashtag coming soon, ¿ya? Sobre ese tema. Sencillamente, entre comillas, doble dicen riguroso. Señores, eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero no, pues no saben de derecho registral, notarial y menos de testamentos. Entonces, ¿qué sucede? No saben distinguir que no solo el testamento podría ser nulo, el acto jurídico testamentario, que es unilateral, ese acto, sino las cláusulas testamentarias. Porque el notario no sabe, por lo que sencillamente derecho sucesorio, no sabe hacer un testamento, cree que sentarse a escribir a mano o en la computadora, como actualmente, porque no lo se ha modificado, y no hace más de 2 años se puede hacer ya un testamento directamente como si fuera un contrato, digitarlo. ¡Qué horror! En ese sentido, sí, puedo ser de la vieja guardia, soy una persona con bastantes conocimientos de medios interactivos, conocimientos de IA, ciberdefensa, ciberseguridad y demás, pero sí me gusta el tema de que el notario conserve esa situación de todas maneras, así como les gusta mucho a algunos el derecho canónico, el hecho de la parte colonial, post-virreinal, de escribir el testamento. Anyway, el punto es que sí hay cláusulas testamentarias que son nulas o pueden ser nulas. Por eso cabe la sucesión mixta, a pesar de existir testamento. Y ojo, no me refiero a los bienes como se los mencioné en algún momento, porque los bienes son solo una parte de una sucesión intestada y también una parte de lo que conforma un testamento. Porque sencillamente el testador, correcto, a través de un testamento no solo puede designar herederos, sino señalar las propiedades o masa hereditaria, como se dice jurídicamente, ¿no?, que conforman su herencia. Pero no es obligatorio. Si la persona, vamos a decirlo, el padre, porque no quiso desheredar a nadie, a pesar de que tendría todas las razones, según el Código Civil, para desheredar a alguien, entre paréntesis, el caso Tudela, no voy a decir más, es de dominio público, chapen la flor, quienes lo saben, qué sucedió ahí. Entonces, sencillamente, ¿qué sucede? Decide solamente formalizar el testamento a través de la designación de herederos y o legatarios, pero no decide señalar cuáles son las propiedades. Por eso el testamento y la sucesión intestada y o, según sea el caso, como se los he mencionado en algún momento, son a título universal.
no se requiere necesariamente, a pesar que la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, la 26.662, señale que tiene que haber una relación de bienes. No, señores, sencillamente esa relación de bienes no puede estar en la sucesión. Se dice que se tiene que señalar, pero no dice, como el Código Civil o como una norma diría, iure et de iure, es decir, bajo sanción de nulidad. No, por lo tanto, no es obligatorio. Sencillamente, pues, quiere hacerlo así. Vamos a compararlo con esa analogía. No sé si han visto ustedes la serie de Netflix Lucifer, una de las mejores series de lo que tengo de vida y que he visto. Muy buena, muy buena. Si no la han visto, véanla. Realmente tiene mucho contenido jurídico también, ¿eh? Tiene mucho contenido jurídico. ¿A qué me refiero con la analogía? En la que sencillamente, pues, no quiere señalar los bienes, solo quiere formalizar quiénes son los herederos. No quiere desheredar a nadie, pero quiere decir, bueno, ustedes vean cómo van a hacer con el tema de las propiedades. Porque eso sí se lo permite la norma al testador o a la testadora, como vuelvo a decir. Dicho eso, correcto, si hay cláusulas que son nulas, porque por ejemplo son 3 hermanos o hermanos y hermanas que fueron solteros, y 3 o 4 o 5, y bueno, pues la creencia lógica, matemática es que fallezca el hermano mayor, la hermana mayor y así sucesivamente, pero no, resulta que la hermana menor es la que se va primera, no sé a dónde, si a otro mundo como dicen que existe, o a Dios sabe a dónde. Vamos a decir Dios en términos coloquiales para mí. Entonces, sencillamente, todo aquello que se hizo como una suerte de escalera o una pirámide, de que si fallecía primero, o sea, obviamente la primera persona que nació, la segunda, tercera, cuarta y quinta, no se da así, pues fallece primero la última, fallece en segundo lugar la tercera, y así sucesivamente, y resulta que la que sobrevive es la primera, la hermana mayor. Anyway, es verdad, sucede. Hay N casos así. Por eso se da el tema de que las cláusulas testamentarias, que son separables, ojo, cláusulas, porque si no se pueden separar del testamento, todo el testamento no es que se fuera inválido, sino es ineficaz. Pero si las cláusulas están bien diseminadas, hechas por un notario que sabe del tema o una notaria que sabe del tema, sencillamente las cláusulas son declaradas como nulas y por ello entra a tallar el tema de la sucesión intestada. Por eso es mixta. Porque existe el testamento, pero existe no por los bienes la sucesión intestada, sino por el hecho de que no se dio un orden sucesorio como ellos lo quisieron, ¿no? Cronológicamente. Ojo, y me rectifico, yo no diría un orden sucesorio como estoy usando la frase de alguien, sino la forma sucesoria en la que ellos pensaron cronológicamente que sería el tema, y con los bienes. Entonces, puedo seguir hablando del testamento, pero no deseo aburrirlos tampoco. Lo que importa aquí es que haya ineficacia o nulidad de cláusulas testamentarias. O si fuera el tema de la totalidad del testamento, o sea, de la nulidad del acto jurídico como tal, bueno, pues al Poder Judicial a llorar, no sé, y a ver ese tema. Pero vamos a ponernos en un tema intermedio, sucesión mixta, testamento y los bienes. ¿Qué pasa con los bienes? Los bienes son uno, como les dije en el ejemplo, inscrito en registros, pero como terreno, y ahora tiene fábrica. Los otros 2 bienes, sencillamente uno es rústico, rural, ojo, hay diferencia, es una delgada línea, muchos dicen rústico, rural, lo mismo, no. Hay diferencias jurídicas, hablaremos en otro momento. Y ahí comenzamos, salvo que por favor, si gustan, pregunten, porque a mí no me gusta estar retrocediendo en el tiempo. El pasado es pasado y nada lo puede cambiar. Y ya los videos, audios o biaudios, vamos a decirlo así, están avanzando. Y por lo tanto yo igual sigo avanzando, no me detengo. Pero si gustan preguntar en todo lo que queda del mes, ¿ya? Y hasta agosto incluso les diría sobre los vídeos que he estado haciendo, los audios, adelante, porque yo sí, directamente. Y hashtag, les voy a decir, hashtag correo electrónico. El correo electrónico a las que ustedes puedan, si no quieren hacer los comentarios, si no desean, no quieren aparecer, quieren seguir en el anonimato de suscriptores anónimos
Igual como quien habla, aunque no soy anónima, ya he dicho mi nombre muchas veces. Y hashtag Comisón, obviamente demostraré también frente a ustedes. Pero será todavía cuando haya una revolución solar de mi parte. Hashtag Chape la Flor. ¿A qué me refiero con eso? El punto es que ya viene el tema justamente predial. ¿Qué significa sanear una propiedad? ¿Qué significa que sí, uno de los 3 bienes está inscrito en registros, pero solo está como terreno? Y tiene, por ejemplo, esa. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, para decirlo así. Y los aires están allá, los aires. Que, ojo, en la actualidad son conformados, obviamente se hacen por un buen ingeniero o arquitecto, como una unidad inmobiliaria diferente. ¿Qué pasa? Porque eso está ahí. ¿Y quién sabe que eso que estoy señalando ni siquiera está escrito en registro, solo el terreno? ¿Qué pasa si los otros 2 están a través del sistema del PET? ¿Qué pasa si el otro terreno está con el tema de COFOPRI? Señores, eso se llama saneamiento de propiedad. Saneamiento de propiedad. Hay diversas formas. COFOPRI, vía administrativa, vía notarial, prescripción adquisitiva de dominio, inmatriculación de predios, que es otro similar, no confundan, no es necesariamente una prescripción. Y luego está también el tema de saneamiento de áreas, linderos, medidas perimétricas y demás. Y ahí lo dejo para no ser muy largo. ¿Cómo es? El video audio. El audio vídeo, como quiera que fuera. Agradezco de verdad a las personas que, aunque no sé si están inventadas por YouTube, quién sabe, o las 8 personas que están ahí, con que hablemos bíblicamente. Y ojo, no estoy diciendo que pertenezca a una religión quien habla, no, pero hablemos bíblicamente. Cuando Sodoma y Gomorra, antes de ser destruida, Abraham le dijo a Dios, ¿no? Al Dios católico: y si solo hubiera una persona, ¿destruirías la ciudad? Y que dijo Dios, no, pero no encontró a nadie. Y ya sabemos lo que pasó. Bueno, que leyeron la Biblia en esa parte, en alguna parte de su vida. Destruyó todo. Agradezco a las personas que de verdad se han suscrito. Lo hago por mí, por y para mí. Como dije desde un inicio, una iniciativa para compartir mis conocimientos, invertir en ellos. Porque aunque a ustedes no les parezca y no lo crean, yo estoy invirtiendo. Y no me refiero porque estoy pagando a YouTube nada, no estoy promocionando nada de eso. No. Esto es, si a alguien le interesa o les interesa saber el derecho de una manera sencilla, coloquial y práctica, aquí estoy. Y agradezco enormemente a esas 8 personas que aparecen ahí. Esos 8 suscriptores, aunque sean anónimos, genial. Porque van aprendiendo. Porque de repente dicen, bueno, como ella, porque soy una ella, no aparece todavía con el rostro, mi hermoso rostro y mi hermoso cuerpo. Claro que lo van a ver en algún momento, pero todavía no, aún no. Cuando se dé mi revolución solar, y ya les explicaré cuándo se dé, por supuesto que me presentaré con todo. Entre tanto, el correo que les he dicho es igualito que mi canal, solo con puntos entre derecho.a.mi.bitácora@gmail.com. Si alguien desea hacer una pregunta directa, genial. Una respuesta directa van a recibir. Inviertan en conocimientos. Yo comparto mis experiencias, mis conocimientos, y también si hay una retroalimentación de parte de ustedes, yo también sigo aprendiendo. ¿Soy una sabelotodo? Sí, pero a nadie le gusta lo sabelotodo. Así que tampoco es que yo lo sepa todo. Pero sí tengo muy bien claro, como diría un viejo, y no me refiero por la edad, sino en el sentido de lo que dijo Basadre, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. El punto es, como diría un profesor de San Marcos: el que sabe, sabe; el que no sabe, no sabe. Y a eso me refiero.
Tienen el correo, si quieren preguntar, adelante, o dejen comentarios, pregunten a través de eso, aprovechen, porque así nada más, yo les digo una cosa, yo he visto un montón de gente y conozco colegas y demás, soy Perico Los Palotes, no sé mucho, ¿no? Abogada, trabajan en su nada, y voy a hablar de tal, y demás. Pero señores, ¿saben qué? Leer, como les he dicho, un artículo del Código Civil no lo hace un sabiondo. Es traducirlo simple, al llano, así, al césped hermoso, el derecho. Eso es lo hermoso del derecho. Porque quien sabe, como dijo el doctor Aníbal Torres Vázquez, hello doctor, es alumna suya, muchas gracias, pues muchas gracias gracias por haber sido su alumna y haber sido su ejemplo, porque también me puso como ejemplo. Que sabe, que no sabe, no sabe. Les digo que no se trata de leer un artículo del Código Civil, es traducirlo de manera coloquial como lo estoy haciendo yo, y eso no lo van a encontrar así nada más, no, porque incluso aquella persona que es médico, fisioterapeuta, lo que fuera, le dice que sí, que la ínsula, que no sé qué, que las verdes. Yo también les puedo hablar de neurociencia y de esa parte, pero bueno, no es parte de la neurociencia, sí, pero no me refiero a la ínsula, nada, o que las vértebras, no. Y pueden tener miles o millones de suscriptores, N más que yo, pero porque la gente cree, porque se presenta su cara, su rostro, y dice que es médico como tal, genial. Pero no se trata solo de decir o informar, bla, lo que enseñó alguien algo y punto. Sino es conectar, hacer clic, que esa persona, 2, 3, 4 o las 10 personas, no sé, 100 que sean de suscriptores, hayan hecho clic, no solo por lo que yo estoy diciendo, por lo que la persona, la profesión que fue, comparte a través de un canal de YouTube, sino porque entendió al hacer clic que es una manera sencilla, porque el derecho es sencillo, solo que muchos abogados, o como quieran decirlos, sobre todo porque se van al tema siempre del litigio, ¿no?, hacen quedar muy mal la profesión en ese sentido. Y de ejemplos, mejor ni menciono. Luego están en la política también. Entonces, señores, eso es el hashtag Comisón. Viene el tema de saneamiento de propiedad. Porque una cosa lleva a la otra, con gancho. Las aventuras. El rey Cusco con Pacha, ¿no? Si no han visto eso, bueno, vean esa película. Y vean El abogado del diablo, muy interesante. Vean esa serie Lucifer, muy interesante, porque jurídicamente tiene unas cosas pero que maravillada. Para mí una de las mejores series del siglo XXI. Así, del siglo XXI. Entonces, hasta ahí llegamos en esa parte y continuaremos avanzando. Ahora, no crean que solamente es eso. Si ustedes, por ejemplo, tienen una pregunta del tema catastral, que tiene que ver con ingenieros, arquitectos, si de verdad quieren saber algo más, o quieren preguntar de repente de derecho corporativo, de ley general de sociedades, también pueden hacerlo, porque llegaré en algún momento. Claro que sí. Tengo varias especializaciones, créanme. ¿Quieren hablar de contratos NEC, por ejemplo? Averigüen que primero qué es un contrato NEC. Obviamente las siglas NS están en inglés. Y no se las voy a decir. Es Google, si quieren. Google. El tema es que no es solo familiar, sucesorio. Todavía ni siquiera incursionado en el tema notarial, registral, ¿no? El sistema de garantías mobiliarias, que antes se conocía como prenda y que ha cambiado enormemente y por la cual los notarios han saltado, pero como si les hubieran puesto un alfiler en el trasero, porque no les conviene. O incluso el tema de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y del famoso llenado para evitar el tema del lavado de activos y financiamiento con el terrorismo. Hay muchas cosas que se vienen, muchas más. No crean que solamente es eso. Participen, aprovechen y pregunten, porque yo tengo una frase. En algún momento, así como todos, se necesita
a un médico o médicos, igual a los profesionales de la salud mental, igual son con el tema de nosotros, los abogados. Esta es Camila Ugarte, su servidora en, recuerden, con todo lo que tengo, derecho a mi bitácora. Felices fiestas patrias, señores peruanos, también lo soy, aunque dicen que no lo parezco, pero, y no me refiero por lo que digo, sino en general. Anyway, lo fenotípico. Pero genotípicamente, 100%, pero bueno, felices fiestas patrias para todos y hay muchas cosas que van a escuchar extrañas de Dina Boluarte, créame. Solo voy a decir eso, porque de política, por supuesto que también podemos hablar. Que tengan muy buenas noches, miren al cielo hermoso de Lima, mírenlo y diviértanse, porque créanme, la felicidad no está en tener todo lo que quisiera cada persona tener, está consigo mismo. Ustedes son ya felices con lo que tienen, con lo que están, incluso con el momento que están atravesando. Se los dice alguien que no solo leyó el libro de Dante, la Divina Comedia, sino que literalmente he atravesado todos los círculos del infierno, del purgatorio, y Dios es tocando el cielo. Muy buenas noches, felices fiestas patrias, y la próxima semana, ya saben, derecho a mi bitácora.